Muy, pero muy buen día. Este domingo 22 de enero, mientras estábamos acá en la previa ordenando y organizando todo y riéndonos un rato junto a los hermanos que están en el presencial, hoy con eh, Daniel, con mi esposa Silvia y con Rosa, que nos visita desde La Rioja el segundo fin de semana. La semana pasada estuviste acompañándonos acá en el presencial. De mientras le damos unos minutos para que vayan apareciendo los hermanos. Ahí veo a Moisés que nos da un dedito, un like. Ya van a ir sumándose a la transmisión. Seguimos saliendo del Face, que nos está sirviendo la plataforma para tener un contacto más fluido. Después estábamos, dice, Moisés se asustó. Estábamos asustados que no empezaba. No, estábamos terminando de acomodar, perdón por los minutos de demora, Moisés. También Alicia nos está siguiendo. Muy buen día, Alicia. Bien, estamos en el estudio de las cartas de la prisión y estamos en la carta de los Colosenses, la segunda que estamos estudiando. ¿Sí? Cuando terminemos Colosenses, que va a ser entrado el año porque todavía no llegamos a la mitad, vamos a estudiar Filipenses, ¿sí? Pero ahora estamos disfrutando de esta preciosísima carta. Hoy posiblemente lleguemos al nudo de la carta, a los versículos claves, que es el capítulo 2 verso 9 y 10. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 2. Juan nos está saludando, dice saludos a todos los hermanos, buenísimo verte en el, en el vivo una vez más, en el aula ICB. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo de Colosenses mientras disfrutamos estos hermosos mates? Yo hago un tiempito de entrada hasta que estoy viendo que se van sumando, así podemos empezar. Pero vamos a usar este tiempo como un repaso. ¿Por qué estudiamos la carta o las cartas de la prisión? Porque tenemos en los escritos del apóstol Pablo, eh, lo que tenemos es al hombre que vislumbró, anticipó el tiempo que iba a venir, que no era el tiempo que ellos estaban atravesando en ese momento, por eso hablamos de vislumbre y no de una experiencia completa, ¿sí? De anticipo, de ver oscuramente, ¿sí? Eh, la plenitud, el pleroma, ¿sí? Tiempo que iba a venir a cabalidad a partir del año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y los elementos que hacían practicables, operativos, el antiguo pacto, ya deshechos. ¿Que cuáles eran esos elementos? El templo y la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Ya no existía más, se habían cumplido las palabras de Jesús, no quedará piedra sobre piedra, y esto había pasado. Eh, Cuando Pablo escribe, todavía ese evento no había pasado. ¿Sí? Todavía no había sucedido. En ninguna de las escrituras del Nuevo Testamento ese evento había sucedido. Porque si todas las escrituras fueron completadas en el Nuevo Testamento, fueron completados antes del año 70. La última escritura es Apocalipsis. ¿Por qué digo esto? Hay algunos que fechan algunos libros, especialmente los libros del apóstol Juan, en una edad posterior al año 70. Hemos visto que algunos estudiosos, gente seria, cita hasta en el año 96 la autoría de algunos de los escritos de Juan, específicamente Apocalipsis. ¿Por qué lo hacen así? Porque se toman de algunas citas de algún padre de la iglesia que escribe en la posterior a la primera era apostólica, posterior a Juan, escribe que Juan vivió en los tiempos de Diocleciano. Ahora, que Juan haya
vivido en los tiempos de este emperador romano, ¿sí? De fin del primer siglo, no significa que la escritura de Juan haya sido en esa época. ¿Por qué digo que las escrituras del Nuevo Testamento fueron anteriores? Este es un argumento muy fuerte, porque es tan importante para el pueblo hebreo y para el contexto del Nuevo Testamento, que semejante cuestión como la destrucción de Jerusalén y el cumplimiento exacto de todas las palabras con punto y coma, ni una jota ni una tilde, dijo Jesús, pasarán, ¿sí? Hasta que se cumpla. Entonces, el cumplimiento con detalles de las profecías de Jesús hubieran sido motivo de escritura, de mención para algunos de los autores del Nuevo Testamento. Pablo le escribe a los de la dispersión, o sea, judíos, hebreos, que estaban en diferentes lugares del Asia. ¿Cómo estás, Blanquita? Muy bienvenida. En diferentes lugares del Asia, y no le hace ninguna mención de la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Sino, muy por el contrario, todavía en el capítulo 3, verso 8, cuando habla de los elementos ardiendo, se fundirán y serán consumidos por el fuego y demás, hace alusión profética a ese evento. Entonces, todos los escritos del Nuevo Testamento son anteriores al año 70. Bien, Pablo escribe las cartas de la pasión por ahí por el año 62, ¿sí? De la era cristiana, varios años antes. Se cree que en el año 64 Nerón manda a ejecutar al apóstol Pablo y al apóstol Pedro en Roma. Bien, dicho esto, para ubicar el contexto del Nuevo Testamento, podemos seguir. Lo que vemos en Colosenses es básicamente la plenitud, el pleroma, ese anticipo que Pablo vislumbraba, ¿sí? Y esto tiene que ver con un entendimiento extremadamente claro y espiritual de la persona y la obra de Cristo. La persona y la obra de Cristo. Por eso es fundamental, mientras estoy viendo algunos más que aparecen, cómo está Sandra, te bendigo, ahí Sandra desde Bogotá. Los bendigo, mis hermanos, bienvenidos al aula. Bien, decíamos entonces que Pablo tenía esa vislumbre, ese anticipo del pleroma de Dios, y el pleroma, la plenitud de Dios, está fundamentado en un profundo entendimiento y comprensión de la persona y la obra de Cristo. ¿Sí? No hablamos del más claro entendimiento de la persona y la obra de Cristo todavía, porque no era la experiencia que ellos podían tener, aunque de alguna manera la fe y el entendimiento del apóstol Pablo le hacía aproximarse mucho a lo que iba a venir. Él mismo habla y es el vocabulario que utiliza, el vocabulario de su elevada teología, aquellas cosas que el mismo Pedro dice que el hermano Pablo, cosas difíciles de entender, dice, por la elevada comprensión que tenía de la persona y obra de Cristo, es lo que él expresa en estas cartas, especialmente en Colosenses, también en Efesios, vimos mucho de eso, pero especialmente en Colosenses. Y él rotula lo que después nos va a permitir a nosotros hacer una estructura de pensamiento, por supuesto, amplia, flexible, que nos permite trascender, ir más allá, evolucionar a la iglesia del primer siglo, que era una iglesia de contexto judeo-gentil, ¿sí? Mayoritariamente de aporte judío, hebreo, ¿sí? Y en menor medida de aporte gentil. Pero Pablo ya empezaba a hablar de lo que iba a venir después de esa iglesia gentil, del tiempo de la plenitud de los gentiles, Romanos 11 lo menciona, de la
plenitud de gracia, ya no de la gracia del nuevo pacto, sino la plenitud de gracia, que es básicamente lo que encierra al pacto eterno, lo que define al pacto eterno, no una gracia condicionada a alguna acción del hombre, ¿sí? Como por ejemplo creer, porque, a ver, creer sigue siendo una acción, ¿sí? Sino total, una gracia plena, totalmente incondicional, incondicional. Bien, ese era el tiempo que venía, que iba a trascender, que iba a seguir al tiempo de la iglesia del primer siglo, hasta el año 70, de aquella primera era apostólica. Bien, tenemos entonces la carta a los colosenses y la dividimos en dos partes. La primera parte, veo un saludo de nuestro hermano Juan Quinquela desde allá, desde Lima. Esta semana estuvimos compartiendo telefónicamente, te bendigo, mi hermano. Vuelvo a decir, si alguien quisiera que nos contactemos de alguna manera, poder tener alguna conversación más allá del texto y demás que nos permiten las redes, si hoy la distancia es un concepto más que una realidad. No podemos estrecharnos en un abrazo, que es importante, que es sano, pero sí podemos tener un contacto fluido, telefónico. Ya ahora nos vemos el rostro cuando hablamos, así que usemos del recurso de la tecnología para estar más cerca. Bien, decimos, te bendigo Juan Quinquela ahí de Lima, buenísimo conocerte un poco más. Capítulo 1 y 2, la carta a los colosenses, tenemos ahí el fundamento de la vida crística. Hubiéramos podido usar otro término, pero los tiempos que vivimos y la necesidad de adelantarnos, especialmente de despegarnos de una tradición dogmática religiosa, nos lleva a utilizar nueva terminología, ¿sí? Yo podría hablar de vida cristiana, pero en los oídos de aquellos que fuimos formados en algún dogma de fe, ya sea evangélico, católico o algún dogma de fe, alguna enseñanza tradicional de fe, hay términos que están devaluados, ¿sí? Yo pudiera hablar de vida cristiana, ¿sí? Pero me gusta hablar de vida crística y ajustar un poquito más el término. ¿A qué me refiero yo cuando hablo de vida crística? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de vida crística? Cuando hablamos de vida crística, y lo repito, con el riesgo de ser un poquito reiterativo y pesado, pero hermanos, necesitamos ir nivelando, ¿sí? Para aquellos hermanos que están despertando a esta realidad de Cristo en y desde nosotros, de la esencialidad Cristo. Cuando hablo de vida crística me refiero exactamente a la expresión de la vida de Cristo a través de nosotros. A través, a la expresión de la vida de Cristo, del carácter de Cristo, de la imagen de Cristo a través de nosotros. Cuando el apóstol Pablo en Romanos 8 define lo que es el propósito eterno, él dice de revelar a Cristo a través de nosotros. Él dice de llevar la imagen del Hijo. La imagen del Hijo. Y esa expresión imagen son dos palabras en el idioma original que se traducen imagen, en el idioma griego. Eikon y, de donde viene la palabra icono o imagen, o la otra palabra es carácter, con K. Nosotros hablamos del carácter de Jesús. ¿Y cómo es del carácter de Cristo? ¿Y cómo es el carácter de Cristo? Según el carácter de Cristo está definido por el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, versos 22 y 23, cuando dice, más el fruto del Espíritu es
gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. La mejor definición que tenemos del carácter de Cristo. Después, en otro pasaje, en Filipenses, ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos, otra definición del carácter de Cristo, capítulo 2 de Filipenses, extraordinario. Haya pues en vosotros mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y define como el epítome, la máxima expresión de humildad, ¿sí? Humildad es nada más ni nada menos que, ya lo vamos a estudiar en el capítulo 2 de Filipenses, pero es la síntesis del carácter de Cristo. La síntesis, nosotros tenemos que definir sintéticamente algo que es tremendamente más sublime que los cielos, según la carta a los hebreos. El carácter de Cristo, diríamos, humilde, y ahí lo define. Y otra expresión más de qué es el carácter de Cristo, lo tenemos en el capítulo 4 de Filipenses, cuando dice, cuando en forma de consejo práctico el apóstol Pablo nos ayuda a cómo tener una mentalidad sana, limpia, ¿sí? Y nos dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿sí? Filipenses capítulo 2 del verso 5 en adelante, pero si es todo el capítulo 2 de Filipenses habla de la humildad, del 5 al 11 habla de la humildad o la humillación de Cristo, y Filipenses capítulo 4 verso 8 es el que acabo de mencionar. En esto pensar, y si nosotros meditamos, ¿qué es todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre? Si hay todo lo que tiene virtud alguna, ¿qué es eso? Cristo. Entonces, cuando nosotros pensamos en estas cosas, ahí hablamos de el carácter de Cristo en nosotros. Y cuando lo vivimos, lo expresamos en la vida, lo encarnamos, porque lo individualizamos en nosotros, porque la vida del Espíritu nos brota, que es nada más ni nada menos que el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo no es otro espíritu, es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Cuando lo expresamos en nuestra vida, a eso le llamo yo vida crística. Entonces, ¿qué es vida crística? Vida crística es la expresión de la vida de Cristo en y desde nosotros. Sí. Sería bueno que de tarea tengamos esas características de Cristo, poder desmenuzarla y estudiarla y meditarla nosotros en casa. Extraordinario. Para poder ensamblarla en nuestro flujo mental, que no lo tenemos habitualmente. Voy a hacer una mención. Mi esposa, ella es especialista en dar tareas. A mí lo hace conmigo. Nos habla y nos dice, no sé si se escuchó bien, que sería bueno que como ejercicio de la clase poder meditar, abstraer, ¿sí? Estos elementos del carácter de Cristo. Miren, más que como ejercicio práctico que lo podemos establecer y la semana que viene comentar acá lo que cada uno meditó de la persona de Cristo en nosotros, tiene que formar parte de nuestro estilo de vida. ¿En qué vamos a meditar? No meditamos en un texto o en un principio moral solamente. Meditamos en lo que Cristo es. Toda la Biblia está llena de Cristo. El fin de la Biblia, el propósito de la Biblia es Cristo. Cualquier otro propósito que nosotros pongamos es parcial. Entonces, cuando nosotros meditamos, ¿en qué meditamos? En Cristo. Y cuando vos meditas en la vida, te vas a empezar a dar cuenta, cuando vos empezás a cultivar esa mentalidad de Cristo, la mente de Cristo en nosotros, que también vas a descubrir a Cristo en todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, según Romanos 11:36. Entonces,
Como ejercicio de vida, meditar en la persona de Cristo es sanísimo. Fíjense la distancia y diferencia que tenemos con muchos de los dogmas religiosos, porque en el dogma religioso te hacen meditar o te impulsan la meditación en cosas incompletas, ¿sí? En principios morales, en buenas conductas, el famoso buen testimonio. ¿Qué buen testimonio tenemos que cuidar nosotros si expresamos la vida de Cristo? No hay nada de qué cuidarse. Simplemente hay que cumplir el propósito eterno de expresar la vida de Cristo. Bueno, me estoy demorando más de la cuenta. Después me dicen que en la introducción nos vamos mucho tiempo y tiene razón. Pero esto también forma parte del cuerpo de transmisión, transferencia o enseñanza, ¿sí? O edificación. Acuérdense, ¿qué es edificación? Edificar, ¿qué edificamos? Edificamos lo que de Cristo hay en mi vida. ¿Cómo se edifica lo que de Cristo hay en mi vida? A través de la enseñanza, a través de una transferencia de conocimiento y entendimiento que te habilite a expresar más de la vida de Cristo que ya hay en vos, que ya hay en vos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se edifica la vida de Cristo en nosotros? De lo que Cristo hay en mi vida, puesto en lo que Cristo hay en tu vida, de lo que de Cristo hay en tu vida, puesto en mi vida, ¿sí? Bien, entonces, en Colosenses tenemos esto de la vida crística que explicamos mucho en el capítulo 1. Por ahí se me escapó algún comentario, no sé quién lo escribe. Muy bueno lo que dijo sobre despertarnos. Bueno, sí. También Silvia Pérez ahí, la profeta Silvia, nos dice bendecido día para todos. Nos está acompañando también en la clase de hoy. Bien. Tenemos en el capítulo 1 y 2 el fundamento de la vida crística. Hoy vamos a seguir en el capítulo 2 donde vamos a ver una lucha que el apóstol Pablo dice que está sosteniendo. Una lucha. Él empieza a hablar de adversarios acá, de la vida crística. Y les quiero decir, hermanos, que la guerra del espíritu, a mí me gusta hablar de lucha más que de guerra porque es otro término que está muy devaluado en la iglesia evangélica. Guerra espiritual no es, hermano, por favor, pensemos, por favor, analicemos lo que hacemos. Guerra espiritual no es encerrarse en un templo y empezar a gritarle cosas agresivas, improperios al diablo o a una entidad espiritual. Eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual es por cosmovisión, por mentalidades. ¿Sí? Es por mentalidades. Recuerden que el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra, eso es el reino de los cielos. No lo puedo explicar ahora, pero es extraordinario el tema. Cuando estudiemos acerca del reino de Dios específicamente, vamos a explicar el término reino de los cielos. Es el reino de Dios expresado en la tierra. Tiene objetivos estratégicos que es definir cosmovisiones, dar estructuras de pensamiento. Es por la mentalidad de nuestra sociedad, que empieza por la mentalidad nuestra. ¿Sí? ¿Cómo afectamos la mentalidad de la sociedad? Desde una clara mentalidad o estructura de pensamiento nuestra. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis. Me dicen, apóstol, usted no es muy... José, vos no sos muy... Vamos a hablar en argentino. José, vos no sos muy práctico en tus enseñanzas. No utilizo mucho recurso práctico en la enseñanza. ¿Por qué? Porque lo que nos proponemos es poner estructura en el pensamiento. La practicidad de esa estructura, yo confío que el Espíritu Santo está tratando con vos. La practicidad de esa estructura, ¿sí? Te la va a dar el Espíritu. Me parece que sería una falta de respeto a tu inteligencia que yo te diga
que te estás equivocando con una acción en la vida, aunque a veces es necesario, porque uno no, empieza a apagar la luz, la voz del espíritu, ¿sí? La conciencia se empieza a cauterizar por desobediencia, por estas cuestiones. Pero, ¿por qué no hablamos de cuestiones específicamente prácticas? Porque lo que estamos dando en este lugar es poniendo una estructura pensante. Porque el objetivo de la guerra espiritual es por una cosmovisión, es por una mentalidad, por algo que nosotros llamamos cultura. Un día vamos a hablar de guerra, pero real, estratégica, y vamos a ver cómo es necesario afectar la cultura donde vivimos. Que la cuestión del reino es cultura. ¿Qué es cultura? Cultura, y no puedo entrar en el texto, ya voy a entrar. Cultura, la mejor definición que yo encontré en función de lo antropológico, de cómo es el hombre, cultura es cómo un pueblo, como una sociedad, cree, piensa, siente y hace. Para mí es la mejor definición que encontré de cultura. ¿Qué es una cultura? Una cultura es como un pueblo cree, piensa, siente y hace. Las últimas tres expresiones, piensa, siente y hace, tienen que ver con el alma del hombre. ¿Sí? Cómo pensamos, intelecto, cómo sentimos, emociones, y cómo hacemos, voluntad. Intelecto, emociones y voluntad tiene que ver con el alma. Y cómo creemos también, porque creemos como pensamos, sentimos y hacemos. Entonces, la cultura de nuestra sociedad es la colectividad, la expresión colectiva del alma del hombre. Entonces, el objetivo estratégico es afectar la cultura, porque si no, no vamos a poder afectar lo físico material. ¿Cómo es que afectaremos las estructuras sociales o le daremos forma a las estructuras sociales? Afectando la cultura. Porque, ¿qué son las estructuras sociales? Las estructuras sociales son la expresión física y material de una cultura. Entonces, el reino de Dios, cuando Jesús ya lo predicó, y ya desde Samuel en adelante, otros profetas en el Antiguo Testamento, lo predicaban, era para afectar una cosmovisión, un entendimiento de la vida y la sociedad. Entonces hoy la verdadera guerra espiritual es por esa cosmovisión, por ese entendimiento. Y la verdad es que la iglesia misma hoy tiene expresiones que no condicen con el reino de Dios. ¿Sí? No condicen con. Entonces también necesita experimentar una nueva cosmovisión. Por eso la nueva terminología. Por eso esto de vida crística, por ejemplo, una de ellas, entre muchas otras. Entonces, ¿qué tenemos en el capítulo 1 y 2 de Colosenses? Tenemos el fundamento, la estructura pensante de la vida crística. Y en la segunda mitad de Colosenses, en el capítulo 3 y 4, tenemos la manifestación, la cuestión práctica de la vida crística. Es el mismo esquema que sigue Efesios, ¿sí? La carta a los Efesios. Bien, llegamos al capítulo 2, donde Pablo va a hablar de una lucha, donde va a denunciar a dos enemigos. Yo en la introducción de hoy, ya no tengo tiempo de hacerlo, en la introducción de hoy tenía pensado hablar de cuáles eran esos enemigos, lo voy a hablar en el texto, no lo voy a hacer en la introducción. Ya se nos fue el tiempo, vamos a entrar al texto. De mientras quiero leer algún comentario que alguno de ustedes envía que me resultó
Epa, metí la pata. Perdón, 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 perdón. Perdón. Es parte del vivo. Cuando lo editemos al material, todo eso no va a salir. Gracias. Em, lo veo a Joel Hernández ahí. Yo no sé si Joel desde Venezuela o desde Colombia. Si me querés decir, Adrián Acevedo. Y alguien me escribió un comentario que quiero leer. Alguien se ríe de lo... Tocamos mal. Moisés. Bien. Alguien pone acá un comentario que no lo puedo encontrar. Joel Hernández. Dice, me cuesta procesar toda esta información porque de niño fui evangélico, pero a su vez, y ya no puedo leer, gracias por poder expresarte con libertad. eh, Nosotros decimos así, Joel, la libertad es la atmósfera del reino de Dios, ¿no? El movimiento de la unción habla de atmósferas y demás. En muchas de esas atmósferas yo no creo, algunas de esas atmósferas son inducidas, pero una atmósfera que trae el reino de Dios a nosotros y entre nosotros es la libertad, ¿sí? Entonces, tener libertad para poder expresar eh, situaciones, cargas, cuestiones personales, lecturas personales que hacemos, me pone muy, muy contento que lo podamos hacer acá en en el aula ICB. Así que excelente. Bien, a ver, así es. Moisés va rescatando algunas de las frases. Esa frase es clave, Moisés. Él escribe, la libertad es la atmósfera del reino de Dios. Así es. Bien, eh, entramos al texto. Colosenses capítulo 2. Tengo todo el capítulo para desarrollar, pero hoy vamos a avanzar en unos pocos textos. Quizás lleguemos hasta el 7. Ojalá nos dé un poquito más, pero quizás lleguemos hasta el 7. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hasta acá podríamos leer. Leo hasta el 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí en el verso 8 vamos a explicar las dos corrientes filosóficas que asolaban a la fe cristiana en ese momento, metiéndose en una cosmovisión que en realidad contaminaban la claridad que el Evangelio tenía. Bien, en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Veo a Adrián Acevedo. Dice, soy Federico. ¿Cómo estás, Fede? Te extrañamos acá. Te extrañamos en el aula.
Sería bueno verte algún domingo. Federico de acá de Reconquista, un hermano muy querido para nosotros, dice, soy Federico, mis bendiciones, saludo a la profeta. Te manda saludo el Fede. Silvi, bien. Volvemos al texto. Entonces, ¿qué encontramos del verso 1 al verso 5? Lo dividimos en los párrafos del idioma original. Del verso 1 al 5, encontramos ese enunciado de la lucha que el apóstol Pablo estaba sosteniendo por la fe, por la vida de los colosenses y de otros, dice, de los que están en la Odisea también. Del verso 1 al verso 5. Lo primero que quiero que veamos es en el capítulo 2, verso 4, donde dice que nadie os engañe. Que nadie os engañe. El engaño. El engaño. El engaño. La oscuridad. Todo lo que ingresa a la estructura de pensamiento del reino de Dios, porque ¿qué es reino? Reino es estructura de pensamiento. Por eso Jesús dice, cuando él predica acerca del reino, primero lo hace Juan el Bautista en los días de Jesús, y dice Jesús el mismo mensaje, y luego los apóstoles el mismo mensaje. Arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentíos, metanoia, que es un cambio de mentalidad. Por eso decimos que el reino es una estructura, el reino es Cristo, el Rey manifestado en nosotros, pero básicamente el reino, para nosotros poder expresarlo, necesitamos poner una estructura en nuestro entendimiento, una estructura pensante, ¿sí? En nuestro entendimiento. Una estructura que no es rígida, es extremadamente flexible y que está basada en lo que Dios es. Por eso hablamos del carácter, la imagen de Cristo, lo que Dios es. Y lo que Dios es expresado en el hombre. ¿Qué es Cristo? Cristo es la manifestación, ¿sí?, de Dios, de la divinidad, de la deidad, ¿a dónde? En el hombre. Por eso el capítulo 2, verso 9 dice, porque en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Por eso Jesús no era Cristo. Jesús no era Cristo. Jesús era Cristo hecho carne. Entendamos que hubo un proceso de evolución en el entendimiento de Jesús, hombre, hasta alcanzar esa comprensión. Mi querido hermano, voy a meterme en un lío con alguno, tal vez, cortocircuito mental. Evolución que tiene que haber en nuestro pensamiento para arribar a conclusiones como las que arribó Jesús en su vida. Sigo adelante porque si me detengo en esto, no entro a Colosenses. Wow. Que nadie os engañe. Una traducción más literal del texto diría que nadie los haga razonar erróneamente. ¿Por qué? Porque la guerra, la lucha, cuán gran lucha sostengo, dice el apóstol Pablo, es por una cosmovisión, es por una forma de ver y entender. Este hombre, imagínense, este hombre que decía, la gran lucha que sostengo por ustedes, por los de la Odisea, por los que no han visto mi rostro, la gran lucha que sostengo. Este hombre muere un par de años después y esperando su ejecución, en la segunda carta de Timoteo nos pinta el cuadro de cómo él se sentía. Se sentía solo. Demas me ha desamparado amando este mundo.
se sentía con necesidades. Tráeme el capote, cosas sencillas que expresa, pero nos ayuda a pintar un cuadro mental de la situación en la que estaba. Se sentía que todavía quería seguir creciendo hasta el último instante en el conocimiento y entendimiento de Cristo. Tráeme los rollos, le dice a Timoteo. Y ya el Espíritu le daba testimonio de su ejecución. Por eso en el verso 1 del capítulo 4 de 2 Timoteo dice: te encarezco delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques a tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le estaba delegando lo que él hacía a su hijo en la fe. Había una transferencia ahí de lo que él hacía. Seguí vos un paso de testimonio, de posta. Este hombre estaba en un calabozo, ya no en la casa alquilada de Roma, sino en un calabozo romano esperando su ejecución. Ya el Espíritu le daba testimonio que en días él iba a ser ejecutado, le iban a cortar la cabeza, y la profunda satisfacción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa era la lucha que sostuvo. Si lo veíamos en ese lugar, hubiéramos dicho: a este hombre lo abandonó Dios, solo, desamparado, con necesidades, tal vez hasta empobrecido, o no sé, pero en necesidades, y espiaríamos por la endija, las rejas de esa cárcel, veríamos un hombre así. Pero ese hombre que asumió aquello, que tenía una mentalidad tan diáfana, tan clara, le dio forma al pensamiento de los siguientes siglos. Uf. Entonces la guerra espiritual es por una cosmovisión, por un entendimiento, por una estructura pensante, flexible y útil a los tiempos que vivimos y los que vendrán. Porque Cristo, la persona de Cristo, no solamente es la persona de Dios en nosotros, sino también es la tecnología del Espíritu para que el hombre cumpla su propósito de vida. No lo puedo explicar ahora, lo voy a explicar en algún momento. Dice: que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y el engaño venía de dos corrientes, lo explico. Venía de una corriente que era los judaizantes, que hoy le podemos decir los legalistas. Vio que la gente está metida hoy día en la iglesia con las prácticas y costumbres judías. Y la raíz del cristianismo es judío, pero escúchame, hermano, hoy es el tiempo de la plenitud de los gentiles. Lo que le costaba entender a los apóstoles del primer siglo, Jesús en el Monte de los Olivos, diciéndole ante la ascensión del Cristo, la trascendencia del Cristo, extraordinario para estudiar la ascensión, ¿no? 4 veces aparece la palabra, una preposición griega que es eis. Cuando en Lucas, en el capítulo 1, verso 11 y 12, cuando habla de cómo ascendió al cielo, aparece la preposición eis en la Biblia, que significa siempre. Todas las veces lo mismo, hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. ¿Cómo traducir el hacia adentro? Ahí los traductores de la Biblia usaron más interpretación que traducción. ¿Sí? Bueno, no puedo ahora, sigo. En el Monte de los Olivos Jesús, trascendiendo, ascendiendo, ¿sí? Les dice a los 11 apóstoles judíos que estaban ahí, ¿sí? Les dice, y algunos testigos más en el Monte de los Olivos,
les dice así: id y hacer discípulos a las naciones. Antes les había dicho, cuando estaba en vida, Jesús les decía: no entren por camino de gentiles, ni a ciudades de publicanos, de gentiles, vayan, porque no nos es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Israel étnico. Tal es así que tenemos la conversación con la mujer sirofenicia ahí, que le arranca a Jesús un milagro. Aún los siervos, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de vuestros amos. Mujer, en todo Israel no he encontrado fe como la tuya. Aunque algunos gentiles, como el centurión romano en Mateo capítulo 8, le arranca a Jesús un milagro. No he visto en Israel una fe así. Solo di la palabra, Señor, y mi siervo sanará. Bueno. A las etnias, a las naciones. Y ellos estuvieron 11 años más en Jerusalén. Y iban a orar al templo todavía. ¿Sí? Por eso era necesario la remoción del templo y de Jerusalén. ¿Sí? Porque había una estructura pensante que no había cambiado todavía en los apóstoles de nacionalidad judía. Y hoy leemos el Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento. El Antiguo. Me preocupa que en la mayoría de las congregaciones se enseña más del Antiguo Testamento que del Nuevo. Pero la segunda cosa que me preocupa, si usted enseña más del Antiguo Testamento que del Nuevo, ¿cómo va a expresar la fe del pueblo? Una fe basada en el Antiguo Pacto. Un legalismo absoluto. Después, las iglesias más adelantadas enseñan desde el Nuevo Testamento, desde una perspectiva del Nuevo Pacto. Aquella perspectiva que produce una iglesia con expresiones judaizantes. ¿Por qué? Porque aquel pacto hecho con la casa de Judá y la casa de Israel, según Hebreos, la carta a los Hebreos, el nuevo pacto, estaba en el contexto de una iglesia judeo-gentil. Entonces, ¿qué producen? Producen expresiones, hoy día, siglo XXI, expresiones judaizantes entre el pueblo. Entonces nos quejamos de ciertas prácticas que no adelantan, sino que atrasan. ¿Por qué? Porque se está viviendo una fe que era para otro tiempo. Pero en el tiempo de la plenitud de los gentiles, la expresión es el pleroma, la plenitud de Dios en el hombre. La plenitud de Dios en el hombre. La plenitud de Cristo que todo lo llena en todos. Basado en el pacto eterno. Entonces, nosotros necesitamos hacer énfasis en esto. Hoy día es la parte minoritaria de lo que se escucha en las congregaciones, hermano. Por eso necesitamos evolucionar el pensamiento. Y empecemos nosotros de una vez. Y yo digo algo a los que nos escuchan, hermanos. Alineémonos de la forma que el Espíritu nos dé para alinearnos. Porque esto es una lucha donde las otras cosmovisiones van a responder. Las otras cosmovisiones van a responder. ¿Y por qué tenemos que alinearnos también? Porque Cristo, aquellos que hemos meditado en esto y que el Espíritu Santo el Espíritu de Cristo nos ha mostrado, Cristo es una construcción colectiva. Pero empecemos a hacerlo operativo a eso. O sea, práctico, expresarlo de alguna manera. Dos corrientes que azotaban, por las cuales venía el engaño. Número uno, la primera corriente, la corriente judaizante. El legalismo. Aferrado a prácticas y tradiciones. Más adelante, y lo voy a volver a repetir en clases sucesivas cuando lleguemos al texto, el apóstol Pablo le dice, creo que es en el verso 8 que mencioné hoy,
que estas enseñanzas, que estas sutilezas filosóficas son de acuerdo a las tradiciones de los hombres. La ley es una tradición de los hombres. Entonces, hermanos, hoy nosotros tenemos que despojar nuestra estructura pensante de la tradición hebrea. Porque es otro escenario. Hoy no es que Israel es el pueblo. Se sigue enseñando en la iglesia el futurismo. Israel es el pueblo de Dios. Hermano, la iglesia, ¿sí?, es el pueblo de Dios y la humanidad es el pueblo de Dios. Pero bueno, ya hay que ir evolucionando en el pensamiento. Pero si estamos anclados a las creencias del siglo I, ¿cómo vamos a evolucionar en el pensamiento? ¿Cómo vamos a llevar esa tecnología Cristo al siglo XXI? Entonces la sociedad nos ve y ve gente que se encierra en templos y nos ve como cavernícolas, hermano, perdonen lo que... gente atrasada que vive en otro tiempo. Cuando nosotros tendríamos que estar desde la iglesia dando a luz al Cristo naciente para las naciones. Para eso el pensamiento de la iglesia, y acá me meto con algo, el pensamiento de la iglesia es fundamental. La estructura pensante es fundamental. Y en términos de historia, mi hermano, no siempre fue así, desactualizada la iglesia. Si nosotros estudiamos la historia de América, ¿y cuál era el espíritu que impulsó, por ejemplo, a los primeros colonos que colonizaron el hemisferio norte, la parte norte de América? ¿Cuál era su origen? ¿Cuál era su forma de fe? Ellos expresaron la vida del Cristo para su generación. Y tenían muy claro que la lucha espiritual era por cosmovisión. Ellos pensaron el estado de las naciones que nacían en ese momento desde una cosmovisión, mentalidad cultural extremadamente cristiana. De tal manera que lo que expresaron en gran parte de la sociedad era la vida de Cristo. Primer universidad en territorio americano. Creo que siglo XVII, si mal no recuerdo. Un pastor de una de las ciudades de las colonias británicas, ¿sí?, dona el 50% de su herencia, un hombre acomodado, el 50% de su herencia para establecer con 6 alumnos la primer universidad en suelo americano. 300 años después, 250 años después, no sé. Cambió la mentalidad de aquella alta casa de estudio, pero es la Universidad de Harvard. John Harvard, un pastor, ¿sí?, de la ciudad de Boston, funda la primera universidad. ¿Por qué? Porque aquellos hombres tenían claro que era por una cosmovisión la guerra estratégica, por una cultura. El apóstol Pablo dice, qué gran lucha sostengo por... Y hoy nosotros queremos participar de una lucha gritándole al diablo desde los templos. Hermano, hay que darle forma al pensamiento de la cultura en la sociedad donde vivimos, para expresar en estructuras sociales el pensamiento de Cristo, la vida de Cristo.
¿Cuándo comienza a cambiar esto? Gente que pensaba la sociedad. ¿Cuándo la iglesia dejó de pensar la sociedad y se empezó a encerrar en templos? Seguro había salones para predicar la palabra. Seguro había predicadores que evangelizaban con un evangelio para aquel tiempo. Seguro. Pero ¿cuándo se empieza a detener esa cosmovisión extraordinariamente fundante de la iglesia? Cuando soplan vientos desde Inglaterra sobre América y llega el futurismo, el dispensacionalismo, las doctrinas de los hermanos de Plymouth, de John Darby, padre del dispensacionalismo, entonces la iglesia empieza a decir, no, 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 Cristo viene pronto, Jesús viene pronto, la pronta venida de Cristo, y Él va a transformar todo. Entonces nos encerramos en botes salvavidas y dejamos que la sociedad, el país, la nación naufrague. Porque un día Cristo va a venir a rescatarnos. Hermano, Cristo opera en y desde nosotros. Cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice el apóstol Pablo. Hoy hay que recuperar aquello. Dios nos dé, ya nos dio. Nosotros encontremos el valor para poder expresarlo. Dos corrientes que eran enemigos. Os engañe con palabras persuasivas, verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y la traducción, dije, literal, era que nadie os haga razonar erróneamente con habla persuasiva. Bueno, hay dos palabras ahí en griego que combinan. En realidad la frase es paralogizomai en pizzanología. La verdad no hablo más. No digo más las palabras en griego, solamente menciono las mejores traducciones. ¿Cuán gran lucha sostengo contra aquellos que filtran estas ideas? Número uno, la idea del judaísmo, el legalismo. La segunda idea, la idea del gnosticismo. El gnosticismo era la matriz cultural, espiritual, religiosa del mundo griego. Cuando hablamos de Colosas, hablamos del mundo griego. Pero ¿cómo si Grecia no está en Grecia, Colosas? Está en la Grecia antigua, hermano. La Grecia antigua estaba compuesta por un montón de estados, muchas ciudades-estados, muchos territorios, en las dos márgenes del mar Egeo. ¿Sí? En las costas del Mediterráneo oriental, en las márgenes del mar Egeo, mar Jónico también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Rodas formaba parte del mundo griego, la isla. Éfeso, si bien estaba en el Asia, formaba parte del mundo griego. La Odisea y Colosas formaban parte del mundo griego. Eso era la Grecia antigua, las dos márgenes, o las márgenes del Egeo, ¿sí? Y toda la parte insular, todas las islas. Entonces, ese era el mundo griego. Y en el mundo griego había una cosmovisión gnóstica. El gnosticismo tiene varias corrientes, pero básicamente cree, porque hoy hay mucho de esto metido en el cristianismo, y es más, en las expresiones tradicionales cristianas, el gnosticismo tenía una base filosófica de creencia que sostenía que lo físico material era malo, perverso, y lo espiritual e inmaterial, lo etéreo, era bueno. Básicamente
con muchas variantes, creían eso. Uno de los conflictos que tuvo el gnosticismo era adjudicarle divinidad a Jesús. ¿Sí? Jesús no podía ser una expresión de Dios en la filosofía gnóstica. ¿Por qué? Porque era carne. Entonces los autores del Nuevo Testamento escribieron, por ejemplo, Juan en su primera carta, lo que palparon nuestras manos, vieron nuestros ojos, escucharon nuestros oídos, tocante al verbo de vida, ¿sí? O sea, algo físico, material, que era de naturaleza divina. Por eso escribió Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. En el principio era el verbo, la palabra hecha carne, y en el verso 14 habla de la encarnación, y en el verso 18, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el gnosticismo chocaba con esa expresión. Hoy hay mucho gnosticismo en el cristianismo, donde todo lo espiritual es bueno, pero lo físico material es malo. Por ejemplo, no tiene buen prestigio una buena y sana relación con lo físico y material. Entonces, nos ocupamos de las disciplinas del espíritu, pero las del cuerpo no. Eso es gnosticismo. Nos ocupamos de congregarnos, pero de nuestra finanza no. Hay cierto hasta, sobre todo en países latinoamericanos, cierto prestigio en la necesidad. ¿Sí? Hermano, eso es gnosticismo. De tal manera que los autores del Nuevo Testamento tuvieron que reconciliar la idea de lo material y lo espiritual unidos. Les cuesta a algunos hermanos seguir este hilo, pero yo les pido, porque digo, varios disminuyeron en la cantidad de personas en la clase. Hermano, esto es fundamental. Esto es fundamental. Después tenemos muchas posibilidades de una enseñanza tradicional, pero si nosotros queremos actualizar nuestra fe, nosotros necesitamos entender estas cosas. Alguno puede estar pensando, como Pedro decía de Pablo, difíciles de entender. Hermano, haga el esfuerzo. Porque fuimos llamados a afectar una cosmovisión, una sociedad. Y no hay manera de afectar la sociedad si no cambia nuestra cosmovisión. Bien, bueno, hay alguna palabra de elogio por ahí. Y Moisés sigue rescatando ideas. Dice actualizar la fe. Así es. ¿Cuán gran lucha sostengo? Vamos a darle 10 minutos más. Capítulo 2. Por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados, vamos a llegar por lo menos hasta el verso 5. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. ¿Para qué era la lucha? ¿Cuál era el objetivo que Pablo perseguía con esa lucha que demandaba un sacrificio, una inversión de energía? Demandaba la vida de él, básicamente. Dice, para que sean consolados vuestros corazones. Y una traducción más clara es, para que sean presentados, alentados, animados. Esa es la idea de presentar, esa es la idea de
consolar, ahí es parakaló, exhortar, es la palabra exhortar. Parakaló es más traducido a consolación o exhortación en la Biblia. Para que sean consolados vuestros corazones, para que sean alentados, animados. Otra expresión para parakaló es poner juntos, para que sean aparejados vuestros corazones, para que sean nivelados. En realidad, la nivelación que nosotros necesitamos no es con el hermano más crecido. La nivelación que nosotros necesitamos es con Cristo, porque es a nivel de la mente y el espíritu de Cristo. Esa nivelación. Cuando veamos la humillación de Cristo en Filipenses, vamos a ver cómo Él descendió, pero el propósito no era solamente dejarnos un ejemplo, sino Él descendió para elevarnos a nosotros. Para elevarnos a nosotros. Riquísimos los mates, pero mejoralo, champion. Para los últimos 10 minutos, si no tengo que cortar acá. Bien. Bueno, hay un mensaje de Alicia. Es fuerte todo lo que está diciendo, sobre todo para los que aún estamos en prisiones espirituales. Bueno, charlamos en algún momento sobre esto. Si vamos a expresar la vida y la fe del Hijo, sepamos que no estamos en prisiones espirituales más allá del límite que tenemos en nuestro entendimiento. Y ahí vamos a seguir. Para eso nos dejó el Señor el Espíritu Santo para que traiga revelación a nuestra vida. Y oro para que por el Espíritu, por un entendimiento renovado, no haya ninguno en prisiones. Porque esas prisiones perdieron su autoridad y su poder. Pero bueno, lo vamos a seguir en otro momento. Digo ahora, para que sean consolados nuestros corazones, dice, unidos en amor. Y la idea de la traducción de esa expresión unidos en amor, habiendo sido ir juntos en amor, medio vocabulario indio. Porque viene de dos palabras, viene de la unión de dos palabras, esto de unidos. Es la expresión zumbivaso en griego, que zum viene de juntos y vivaso de forzar. Siendo forzados a estar juntos. ¿Por qué? Por una cosmovisión, por una mentalidad, por el reino. Por eso Jesús le decía a los discípulos en el ABC del reino, ninguna casa dividida contra sí mismo prosperará. El reino de los cielos en la tierra. O sea, la expresión del reino en la tierra, eso es el reino de los cielos. No va a prevalecer si hay división. Y esto tiene un porqué, lo explicamos cuando estudiamos Efesios capítulo 2 acerca de la unidad. Pero sigo. Unidos es forzados a estar juntos. ¿Forzados por qué? Por una mentalidad. Zum significa juntos y vivazo forzar. Entonces la palabra zum vivazo es impulsar a estar juntos o unir en asociación o afecto. Pero unidos con un fin, no amontonados. Unidos con un fin. Estar juntos a veces no implica estar ni siquiera en la misma casa ministerial, sino unidos en el propósito. De hecho, la expresión de congregación es importante, pero en nuestra mente necesitamos expandirla. Unidos en amor. ¿Y hasta qué? El verso siguiente dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y acá empieza Pablo a meter terminología que tienen que ver con plenitud. Acá dice pleno entendimiento. Y acá usa una repetición, una batería de términos que en el idioma original pertenecen a plenitud. Pertenecen a la máxima expresión del Cristo desde el espíritu del hombre. ¿Sí?
y pertenecen a lo que hoy nosotros debiéramos o pudiéramos estar experimentando y expresando al mundo. El primer término es el término ploutos, que acá es riqueza, abundancia o legado valioso. ¿Hasta cuándo es? Unidos en amor, ¿hasta cuándo? Hasta que nosotros podamos apreciar, entender, disfrutar de la riqueza, de la abundancia, del legado valioso de Cristo. Y no está planteado en términos físico-materiales solamente, está planteado en términos de la integralidad del ser. Cuerpo, alma, espíritu, en la integralidad del ser. Juan entendía esto, entonces le dice a Gallo, su hijo, deseo que prosperes en todas las cosas, como prospera tu alma. ¿Sí? Crecimiento dimensional en riquezas. ¿Sí? Gallo era un hombre rico, como prospera, rico materialmente, dice, como prospera tu alma, ¿sí? Y próspero en su alma, en su entendimiento. Entonces, ploutos es un término fundamental. Está a nuestra disposición la riqueza de Cristo. Como dice Efesios capítulo 2, las inescrutables, las incontables, innumerables riquezas de Cristo. Segundo término, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y ahí cuando habla de pleno, estamos hablando de plenitud, por eso era la claridad, el anticipo que Pablo tenía. La palabra ahí es pleroforia, dos raíces. La primera de pleró, que es traducido plenitud, completitud, perfeccionamiento, acabado, terminado, cumplido. Todos esos términos que significan pleró, de donde viene la expresión pleroma, plenitud. ¿Sí? Pleró, algo terminado, algo completo, algo acabado, algo perfeccionado, algo llevado a su punto máximo. Pleno, y acá dice entendimiento, y la expresión entendimiento ahí es sunesis. De nuevo, aparejar, poner juntos mentalmente, entender las cosas desde la mente de Cristo. Entonces, esto es plenitud, hermano. Esto es la vislumbre de plenitud de Pablo. ¿Por qué era la lucha de Pablo? La lucha de Pablo era para que el hombre pudiera comprender lo que venía sobre el mundo. Que dejara de dejarse mechar por los enemigos, por el judaísmo, por los judaizantes. Limpiemos nuestra cosmovisión del legalismo, de las tradiciones que tienen buen prestigio, pero que son rudimentos de este mundo, son mundo básicamente. Mundo. Sí, el sistema enemigo al reino, mundo. Sí, son mundo. La religión está llena de esto. Y lo gnóstico, el segundo enemigo. Eso que desprecia la expresión física material. Si Cristo para expresarse en este mundo necesita un cuerpo, ese cuerpo somos nosotros. Soy yo individualmente, sos vos individualmente y somos nosotros colectivamente en esa asamblea de gobierno llamada Iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Hermano, hay un entendimiento por alcanzar. Tengo que cortar camino. Verso 3. En quien están escondidos todos los tesoros. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y quiero
solamente hacer énfasis en esta última palabra, conocimiento. En quienes están escondidos, en Cristo, en Dios, están escondidos. Y él vuelve en el capítulo 4 a expresar esto. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Sí? Usa la misma expresión. Y acá en el capítulo 2, en quienes están escondidos todos los tesoros, ¿sí? Todos los tesoros de Dios. ¿Que son tesoros de qué? De conocimiento. Y cuando acá habla de conocimiento, usa una palabra de la raíz gnosis. Gnosis significa conocimiento. Y acá habla epignosis, que significa el superior o supremo conocimiento, o el conocimiento total. Esa epignosis está a disposición nuestra. Es la epignosis que el apóstol Pablo citaba en 1 Corintios 13, para él una experiencia futura, más cuando venga lo perfecto, cuando venga el superior conocimiento, lo completo, la completitud, y eso es Cristo. Eso es Cristo en la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y ahí habla del amor. La epignosis, el superior conocimiento, el pleno discernimiento conocimiento. A ver, voy a cometer una redundancia. Entendemos que habla de entendimiento, conocimiento, cosmovisión. La batalla es por eso. Diga la batalla de mi mente. Algunos de nosotros tenemos que despojar de nuestra mente mundanalidad. Y entre esa mundanalidad, religiosidad. Engaño. Definido por el apóstol Pablo como engaño. Y toda oscuridad limitará, trabará. Todo pensamiento que viene del reino de Dios habilitará, proyectará, elevará. Entonces, la lucha es por nuestra mente. La semana que viene seguiremos desde el texto 6 en adelante, desarrollando este pensamiento, esta mentalidad y dando estructura al pensamiento nuestro, para andar en el propósito eterno para nuestro hoy y ahora, para el siglo XXI, no para la iglesia del primer siglo. ¿Se entendió? Procesémoslo, meditemos. Tenemos material para meditar, ¿sí? Ahora oramos. Papá, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que con esfuerzo, Señor, estirando su energía, su voluntad, Padre, están invirtiendo el tiempo para construir esta estructura que proviene, estructura pensante que proviene de vos. Amamos tu persona, por eso amamos tu reino y tus planes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la semana que viene.